este tercer año del 18, o como se ha denominado, 18 de octubre de 2019, tiene sus connotaciones y tiene también esperanzas en encontrar algunas respuestas. Vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Estamos en línea con el director en la Araucanía del Instituto de Derechos Humanos, a quien quiero agradecerle, Federico Aguirre, su tiempo para conversar con UNFROMedios acá en Araucanía 360. Bienvenido, director. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Muy agradecido por el espacio. Bueno, a ver, vamos por lo más reciente, volviéndonos un poco a hacer historia. Lo de ayer en materia de derechos humanos, ¿cómo lo calificaría usted acá en Temuco, naturalmente? En general, lo que hemos planteado como Instituto Nacional de Derechos Humanos en lo que ha sido la evaluación en relación a las víctimas de la violación a los derechos humanos con motivo del estallido social es desolador. Así lo hemos calificado como institución que tiene por mandato la promoción y protección de los derechos humanos de quienes habitan el territorio nacional. Nosotros en la región levantamos la información de 178 víctimas, lo que se tradujo en la interposición de 162 querellas. Director, eso yo estaba partiendo por lo de ayer. ¿Eso fue ayer? Ayer, no. 18 de octubre. Esa era mi primera pregunta. ¿Cómo estuvo la situación ayer? Ahí quería partir yo para ir al tema central. Okay. Bueno, ayer hubo una manifestación pequeña en la ciudad de Temuco. Nosotros hicimos una observación a esa manifestación en el transcurso de la tarde y no advertimos una presencia bastante escasa de personas. La manifestación en Temuco se concentró entre la Plaza de Armas y la Avenida Caupolicán y hubo 6 personas que fueron detenidas entre los 18 y los 15 años de edad, todas por el delito de desórdenes simples. Perfecto. Es decir, no hay situaciones en las cuales ustedes tuvieran alguna objeción, alguna intervención directa. No. Nosotros lo que hicimos fue la observación de la manifestación pública, el derecho a la manifestación pacífica. Hubo algunos incidentes menores y posteriormente lo que hicimos también en cumplimiento de nuestras obligaciones fue concurrir a la comisaría a levantar el testimonio de las personas que fueron detenidas, las cuales no hicieron alegaciones de situaciones de vulneración de derechos. Se trataba de 6 personas, como le digo, entre los 15 y los 18 años de edad. Perfecto. Vamos al tema central que evidentemente también convocaba nuestro llamado. Este panorama que usted ha calificado de desolador, cuéntenos detalles, ¿por qué se califica de esta manera? Porque a 3 años de ocurridos los hechos, hay una situación de facto de impunidad. En el caso de la región de la Araucanía, como le señalaba, se han interpuesto 162 querellas motivadas exclusivamente y relacionadas con el fenómeno del estallido social. De estas 162 querellas no tenemos ninguna sentencia de término y solo en 10 causas hay funcionarios formalizados. Son 13 los agentes públicos formalizados, todos ellos pertenecientes a Carabineros. 3 han sido formalizados por lesiones graves gravísimas asociadas a estallido o pérdida de visión, 7 por apremio ilegítimo y hay 4 funcionarios que están siendo formalizados por vejaciones injustas. Entonces el panorama desde el punto de vista de la garantía de acceso a la justicia efectivamente es desolador. Creemos que existen antecedentes suficientes en alguna de estas causas para haber podido, en a lo menos algunas de ellas, poder haber dictado algún tipo de sentencia que permitiera esclarecer por un lado los hechos, pero también determinar las responsabilidades de lo que son, así la hemos calificado también como Instituto Nacional de Derechos Humanos, las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde recuperada la democracia. Un poco preocupante también la relativización que se ha hecho a lo que significó desde el punto de vista de la transgresión de derechos este fenómeno vulneratorio. En Chile hubo violación a los derechos humanos con motivo del estallido social
hubo violaciones graves, masivas, extendidas a los derechos humanos, lo que fue corroborado por sendos informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por las Naciones Unidas y, por cierto, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y frente a esa situación no cabe sino no solo condenar esas violaciones a los derechos humanos de manera clara y rotunda, no relativizarlas, porque eso daña a la democracia. En definitiva, el tolerar la situación de vulneración de derechos humanos es un daño a la democracia. Sí, Federico, ¿le sorprende a usted que a 3 años de lo que usted nos plantea, la opinión pública esté cambiando la mirada respecto de esta situación? Las últimas encuestas hablan de que un porcentaje muy importante, sobre el 56%, 58%, dicen de que la reacción de Carabineros y de las fuerzas que fueron recurridas en su momento fue proporcional a la gravedad de lo que se estaba ocurriendo en el país. ¿A qué atribuye usted que la sensación de la comunidad vaya cambiando en la percepción de los hechos? A mí me parece que es grave que frente a violaciones a los derechos humanos no tengamos una conducta tajante de repudio a las mismas, ¿no? Como les señalo, esta afirmación de que hubo violaciones masivas, extendidas y graves a los derechos humanos no es una afirmación peregrina, infundada. En el caso de la región de la Araucanía, nosotros visitamos 47 recintos policiales en ese contexto. Levantamos información en 19 oportunidades en centros hospitalarios y concurrimos a observar 27 manifestaciones. Y es a partir de eso que hemos hecho el levantamiento de denuncias de información. Hoy día hay 13 funcionarios de la Policía de Carabineros que se encuentran formalizados en 10 causas por violaciones a los derechos humanos. Tenemos a 10 personas que sufrieron una mutilación o daño a su visión solo en la región de la Araucanía. Esas son violaciones graves a los derechos humanos y no cabe relativizar esa circunstancia. Nosotros tenemos la obligación de no solo denunciar, sino que también de generar una conciencia de que las crisis sociales y políticas no se pueden resolver a costa de la vulneración de los derechos humanos. Creo que ahí como sociedad hemos estado al debe. No se trata con esto de convalidar la delincuencia o de poner en cuestión la obligación que tiene el Estado de garantizar el orden público, pero reitero, nos preocupa este discurso que relativiza la vulneración de derechos humanos. Aquí el Estado tiene obligaciones imperativas jurídicas. Sí. ¿Usted cree que este tipo de encuestas va destinado a eso, a relativizar, a bajar, digamos, la gravedad de los hechos ocurridos? No. Esas encuestas pueden eventualmente, desconozco la metodología, pero eventualmente pueden efectivamente reflejar un sentimiento, una sensación de la ciudadanía frente a situaciones de vulneración de los derechos humanos. Claro, entonces yo creo que sí tenemos un debe en el debate público en orden a, y por eso expreso la preocupación, porque siento que efectivamente un arco amplio de actores, sobre todo en la región de la Araucanía, han planteado una suerte de relativización de lo que ocurrió en el contexto de octubre, como diciendo que aquí no hubo violación a los derechos humanos, o que estas fueron hechos aislados, que no fueron tan masivas, poniendo en duda la existencia de vejámenes sexuales, que están reportados, informados, denunciados, y en algunos casos incluso existen condenas. Entonces, director, pero mire, ayer el presidente de la República vuelve a poner sobre la mesa el tema de la violación a los derechos humanos, que ha generado bastante repercusión en el mundo político. Algunos dicen que en realidad se le pasó la mano con algunos temas, violaciones, por ejemplo. Pero bueno, punto seguido, en ese mismo discurso, le entrega todo el respaldo a la policía. Entonces, en definitiva, pareciera, y eso es lo que no deja contento a nadie, y es un discurso muy político que está establecido dentro de una fecha que además tiene todo un entorno para la comunidad nacional. ¿Qué le parece a usted las palabras del presidente, el director? A mí me parece que no existe contradicción
absoluta entre afirmar un dato de la causa, un hecho de la realidad, que es que en Chile, con motivo del estallido social, se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos, y al mismo tiempo entregar un respaldo político, que es lo que le corresponde al presidente de la República en tanto jefe de Estado, a la institución que tiene por mandato constitucional el darle eficacia al derecho y garantizar el orden público. El orden público es una condición para el ejercicio de los derechos humanos, entonces no veo contradicción. Lo que sí yo creo, y eso es lo que me preocupa, es que en base a esa crítica se relativice el que hayamos vivido la experiencia de violación graves a los derechos humanos. En Chile no hay una política de reparación integral, ocurrido 3 años de este hecho, y es una responsabilidad hoy día del Ejecutivo. En Chile, transcurrido 3 años, garantías de no repetición son escasas, incluyendo este debate público que a mí me parece que es dañino. Sí, en Chile, 3 años de corrido los hechos, tampoco hay garantía de acceso a la justicia. Entonces, director, el panorama es desolador. Sí, es una esperanza que a la senadora Campillay haya resultado finalmente su causa favorable para ella. No solo hay condena de prisión, privación de libertad para el oficial que estuvo a cargo de la situación que le afectó a ella, y no tan solo eso, sino tiene también una demanda económica muy importante que también gana. En materia de derechos humanos, el estándar de las sanciones debe ser proporcional al daño ocasionado. Nosotros dijimos públicamente que en el caso de la senadora Campillay entendíamos que había una sanción que era proporcional al daño que se había ocasionado, y esperamos que se utilice un criterio similar en las causas en donde había pérdida a lo menos de visión o estallido grave estallido ocular, en las causas en las que nosotros estamos compareciendo como querellantes. Esperamos el mismo estándar de aplicación. Y quiero ser claro, detrás de este anhelo de justicia no se esconde un ánimo ni de revancha ni de desprestigio a las instituciones. Hay la intención genuina de generar condiciones para la no repetición de violaciones a los derechos humanos. Chile ya vivió la experiencia de resolver por la vía de la fuerza y de la violencia crisis sociales, institucionales y políticas. Lo que no puede suceder es que con motivo de nuevas crisis sociales y políticas nos aventuremos a resolverla por la vía de la violencia y la violación a los derechos humanos. Eso es lo que queremos transmitir. Sí. Director, tal vez lo que la comunidad en general mira, ¿cuál es el justo medio? Porque acá en Temuco ayer, comparto con usted, no fueron más de 200 las personas que en el momento PIT estuvieron en las calles. Pero en Santiago sí se dieron situaciones bastante curiosas. Acciones de vandalismo en locales comerciales donde le iban a avisar a carabineros de tránsito y ellos decían, nosotros no tenemos nada que ver porque la instrucción es que tienen que actuar los carabineros de control de orden público. Y que fue lo que repitió la autoridad durante todo este día. Entonces, en definitiva, la gente comienza a sentirse un poco desamparada también porque siente que la policía tampoco tiene ese gran respaldo político que la gente espera. El respaldo lo tiene que proporcionar el Ejecutivo, la sociedad, el Parlamento. Nosotros hemos sido inequívocamente claros y consistentes en orden a ver, el buscar las responsabilidades en materia de violación a los derechos humanos no se puede entender, y eso es lo que debiéramos ser capaces de transmitir con claridad, no se puede entender como un menoscabo a la acción y las funciones indelegables y esenciales de carabineros o de cualquier otra rama de la seguridad y Al contrario, se va a dotar de legitimidad la acción policial en la medida en que ese actuar esté ajustado efectivamente a estándares de derechos humanos. Ningún llamado nuestro ha sido o ha estado motivado con dejar en la ineficacia la acción policial. Al contrario, estamos absolutamente convencidos que precisamente haciendo una acción respetuosa de los derechos humanos se va a legitimar aún más la acción de carabineros. Por eso no veo contradicción entre lo que dice el presidente en orden a develar un hecho de la causa y al mismo tiempo entregarle respaldo a carabineros. Pero yo le diría algo más, y ahí sí que me distancio de lo que entregó de la opinión del presidente. Estamos al debe en reformas institucionales. Estamos absolutamente al debe en torno a las reformas que
se han comprometido y que han hecho los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, en orden a producir reformas profundas a Carabineros que le permitan realizar operativos y operaciones con los más altos estándares en esta materia. A propósito que nos hemos estacionado en Carabineros, mire, me están escribiendo, son varios los comentarios que nos están llegando hasta ahora, pero me dice, Patricio Jorquera, en parte tiene toda la razón este caballero, pero los derechos humanos deben ser parejos, también hacia las personas como a Carabineros. Por supuesto, no cabe ninguna duda. Lo que la gente a ratos no logra entender por una responsabilidad nuestra, que no hemos sido capaces de transmitir este mensaje, es que el concepto de violación a los derechos humanos entraña una concepción jurídica normativa, me explico. Es un delito, pero requiere, para que se configure como violación a los derechos humanos, la acción u omisión de un agente estatal. Si no hay una participación de la acción, por la vía de la acción o la omisión de un ente estatal, ese hecho, por repudiable que sea, no deviene en violación a los derechos humanos y es un hecho delictual respecto al cual el Estado, por cierto, tiene obligaciones de investigar, sancionar y reparar. Pero no es competencia del INDH el fiscalizar aquello. Nosotros tenemos el mandato legal, y esto no es un capricho ni un sesgo, de fiscalizar el comportamiento del Estado. Somos un equipo muy pequeño, en la región somos apenas 13 personas. Bien. Solo en la región existen 13 cárceles. Sí. Un CIP-CRC. Sin duda. Federico. ¿Cuántos hogares de menores? Sí. Entonces, no tenemos la capacidad de hacer ese rol, pero no solo porque no la tengamos, sino porque el mandato no cubre aquella función. Carabineros tiene derechos humanos y esos derechos tienen que ser respetados y tienen que ser Federico, garantizados. Pero para ser práctico lo que usted plantea y ponerlo en un ejemplo, a ver, si un grupo de personas ingresa a un local comercial, destruye y roba, eso es un delito simple, ¿cierto? No cae en los derechos humanos. Al revés, si esa misma acción la hace un grupo de carabineros, ¿eso sí es violación a los derechos humanos? Exacto, ese es el concepto. ¿Por qué? Y esto no es un capricho, no es un sesgo, no es un invento, es un desarrollo normativo, por cierto. La única instancia que compromete en el derecho internacional de los derechos humanos la responsabilidad internacional del Estado es el propio Estado. Por eso yo no puedo llevar en una instancia internacional de derechos humanos un sujeto en particular, salvo que sea la Corte Penal Internacional. En materia de derechos humanos yo llevo al Estado a denunciarlo. Yo sé que esto entraña una complejidad, sobre todo en nuestra región, que está convulsionada, y en estos temas son de debate. Yo agradezco este espacio, Miguel Ángel, para ver si podemos entender algunos conceptos y poder comprender de mejor manera cuáles son las funciones de nuestro mandato. Es como si yo le pidiera a la Contraloría General de la República que se pusiera a pesquisar o investigar los dineros de un banco privado. No puede. Yo, como organismo de derechos humanos, no puedo, no tengo ninguna legitimidad procesal, normativa, que me permita entrar a fiscalizar las actuaciones de particulares, por muy repudiables que esas actuaciones pudieran ser. Ahora, ojo, eso no significa que el Estado no tenga obligaciones en derechos humanos respecto del saqueo que hubo ayer o del ejemplo que usted me pone. Las tiene. ¿Cuáles son esas obligaciones en derechos humanos? Garantizarle reparación a las víctimas, garantizarle acceso a la justicia, que esos hechos tampoco queden en la impunidad. ¿Y cuáles son los órganos encargados de llevar a cabo esa función? No es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es el Ministerio Público, las policías, los tribunales de justicia, los órganos coadyuvantes. Es un aparato inmenso. Hay que evaluar si ellos están cumpliendo con esas obligaciones, están al debe, en nuestra región están al debe, y hay un compromiso y pueden comprometer indirectamente la responsabilidad internacional del Estado, por cierto. Claro. Antes de seguir con otro comentario que está acá, muy vinculado a lo que estamos comentando, quiero preguntarle esta situación inconclusa respecto a la investigación y encontrar responsables de esta violación a los derechos humanos que usted me plantea acá en la Araucanía. ¿De qué organismo corresponde? ¿A quién debe hacer la pega, en definitiva, para que esto no sea tan desolador el panorama? Al Ministerio Público, en primer lugar. Entendemos que la pandemia fue un fenómeno, la ausencia de recursos, la necesidad de establecer
nosotros tenemos un fiscal de derechos humanos y una fiscalía y han logrado una expertise y un alto nivel de eficiencia en el desarrollo de las investigaciones, pero no cuentan con la dedicación exclusiva, con los recursos adecuados. Los órganos coayudantes, particularmente el Servicio Médico Legal, y la ausencia de brigadas especializadas en la región para pesquisar estos delitos, también son obstáculos que han, a nuestro entender, perjudicado la celeridad de las causas. Y ahí el Estado, una vez más, reitero, tiene esas obligaciones de proveer de todos estos recursos que permitan que la justicia sea pronta y eficaz. Una justicia tardía no va a comprometer, reitero, el Estado. Y vuelvo y quiero vincularlo al concepto de la democracia. Una democracia no se puede construir y el reencuentro entre nosotros no se puede hacer sobre la base de la ausencia de justicia. Reitero, esto es una condición para el fortalecimiento del sistema democrático. Los organismos de derechos humanos sentimos que tenemos esa obligación y creemos que contribuimos a aquello precisamente bogando porque el Estado satisfaga estas obligaciones de acceso a la justicia, garantías de no repetición y políticas integrales de reparación. Bueno, le iba a preguntar precisamente, ¿usted hace seguimiento de cada uno de estos casos que usted nos ha planteado? Y claro, ya entiendo, Servicio Médico Legal y otros organismos, porque claro, me imagino que si es que hay alguna persona que estaría sindicada como el responsable, no es difícil ubicarlo. Ellos tienen el nombre y apellido, cargo y tienen un lugar, un cuartel donde están trabajando diariamente. Bueno, por lo menos en 10 de estas 162 causas, ya en 10 por lo menos tenemos personas formalizadas y por lo tanto individualizadas y sindicadas como eventuales responsables de un delito concreto y existen ya ahí antecedentes suficientes como para avanzar en la determinación de esa responsabilidad. Entonces, mire, me escribe Malky Sautkun. Me dice, el destrozo de ayer es grave y creo que nadie hace nada por las pymes y Carabineros es agredido y no tienen derechos humanos. Un poco lo mismo que estábamos diciendo antes. Sí, es un reclamo extendido, es una sensación de frustración de la ciudadanía, de los propios... yo converso con Carabineros y no solo con esos funcionarios o agentes del Estado, lo mismo sucede con gendarmes que se sienten también en una situación de abandono, pero le vuelvo a reiterar, el Estado, a través del Ministerio Público, los propios órganos coadyuvantes, tienen la obligación de garantizar a esas víctimas el acceso a la justicia, las garantías de no repetición y el Estado, por cierto, establecer políticas de reparación. Nosotros hemos dicho algo bien importante a propósito de las víctimas de la violencia, de la denominada violencia rural. Por ejemplo, que también se ven en una situación de indefensión frente a un Estado que parece inoperante en estas materias. El año 2015 levantamos los testimonios de pequeños agricultores, grandes agricultores, pequeños propietarios que se vieron alcanzados como consecuencia de la violencia en la región y dijimos, es necesario una defensoría de las víctimas. Esa es una de las recomendaciones que el Instituto hace, precisamente porque el Ministerio Público cumple una función distinta, no representa cabalmente los intereses de la víctima, y las víctimas se sienten en una situación de indefensión. Legítimamente requieren que sean asesoradas y atendidas adecuadamente, sobre todo en el contexto de delitos graves y violentos. El Instituto ha dicho en el contexto y en una perspectiva de derechos humanos que es necesaria una defensoría de las víctimas. Es necesario que el Estado implemente políticas de reparación. Todas aquellas pymes que fueron afectadas como consecuencia del estallido social tienen que ser de alguna manera resarcidas y reparadas, porque es el Estado en última instancia el que no dio garantías y el que no fue capaz de resolver aquello. Por cierto, ahora, pero desde la perspectiva de los derechos humanos seguimos señalando, bueno, eso es así, eso se tiene que hacer, lo tenemos que plantear, pero al mismo tiempo también tenemos que avanzar en esto que estamos diciendo. Claro. No es posible Federico, que 10 personas que perdieron los ojos queden también en la orfandad. Ese es nuestro deber. Sí, perdón, ahí yo quiero ser bien enfático. No, sí lo entiendo. Y quiero
quiero destacar algo que usted planteó hoy día y que me dice, y que lo ha hecho ya en otra oportunidad, lo he escuchado, esto de generar una defensoría de las víctimas, porque la gente entiende que es el Ministerio Público el que defiende a las víctimas, y no es así. Ellos son los que tienen que encabezar la investigación. Pero fíjese que hasta en el proyecto de constitución que fue rechazado, tampoco se acogió esa iniciativa. Llama la atención por qué en el mundo político esta iniciativa de tener una defensa de las víctimas no tiene eco y no tiene avance en una propuesta constitucional o de ley. El Ministerio Público tiene una unidad de atención de víctimas y testigos, pero requiere, por cierto, un fortalecimiento, una redefinición. Yo no soy el responsable de hacer... por cierto. No me corresponde. Yo lo único que quiero señalar es que el 2015 el Instituto, con motivo del levantamiento de información, investigaciones y observaciones, ha hecho estas recomendaciones porque sentimos que efectivamente ya ahí en aquella época hay una sensación de orfandad, de que no se hace justicia, de que no hay para ellos resarcimiento a los daños ocasionados. Lo que me corresponde a mí como director jefe de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía es fiscalizar el comportamiento del Estado. Las situaciones desoladoras. Me preocupa mucho, Miguel Ángel, el nivel del debate que estamos teniendo. Esto de relativizar, de decir que aquí poco menos no sucedió nada. Aquí sí hubo situaciones de mucha transgresión de los derechos humanos, y lo peor sería no atenderlo. Es decir, estos son debates políticos, yo lo entiendo, yo soy un técnico, pero cabalmente entiendo que estamos inmersos en un debate político y hay una situación de reflujo, digamos, del debate, pero no podemos llegar a cancelar lo que es un dato de la realidad. Y el dato indica que tenemos numerosas causas de violación a los derechos humanos ocurridas en democracia. Tengo una serie de comentarios acá y hay uno que voy a escoger tengo a lo menos 5, pero Patricio me dice, en resumen, esto es una ruleta y puerta giratoria. Solo los derechos humanos es para los delincuentes y les gusta hacer desmanes. Por eso hacen lo que quieren y las saben por libro, me dice. En eso aspecto, director, ¿hay alguna recomendación de ustedes cuando se hacen algunas convocatorias en este tipo? Porque claramente lo que uno ve que hay dos expresiones. Una vinculada al momento, al sentimiento, a la ideología, a la forma que se está mirando y se quiere resaltar. Pero hay otra que claramente tiene un claro tinte delictual y que evidentemente no le hace muy bien a esa misma razón de la marcha. Lo que se ampara desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos es el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la manifestación y el derecho a la libertad de expresión. Son la confluencia de esos tres derechos que se deben ejercer de manera pacífica, son los que se encuentran amparados en el derecho internacional de los derechos humanos. Es eso lo que nosotros exigimos que se cumpla por parte de los agentes del Estado, que garanticen y sean garantes de aquello. Las expresiones violentas, por cierto, están fuera del marco de lo que pudiera ser el amparo, resguardo, protección de los derechos humanos. Ahora, cuando una persona delinque, sea cual sea el motivo del hecho punible, del delito, la pregunta es, ¿sus derechos humanos desaparecen? ¿Sus derechos humanos se desvanecen por el hecho de convertirse o de ser encontrado delincuente? No. Por lo menos es el consenso al que ha llegado la comunidad internacional, es decir, aun cuando se trate de una mala persona, incluyendo un delincuente penado, tiene sus derechos humanos. Sus derechos humanos. Entonces, bueno, a propósito cuando me de esto, plantean esta discusión, me queda como la sensación de que porque ha delinquido lo debemos privar de los derechos de las personas. Y a mí me parece que eso es un paso incivilizatorio. Rodolfo Troncoso me dice, ¿y qué pasa con los derechos humanos de las personas que asaltan, les roban, las asesinan? ¿Dónde está su derecho a vivir tranquilos, siempre protegidos? Los detenidos y al día siguiente aparecen con sus derechos y quedan en libertad en definitiva. Es el resumen de esta pregunta que hace o comentario que hace Rodolfo Troncoso.
no abogamos por la libertad, Rodolfo, de esas personas, ¿ya? Eso es importante dejarlo claro. Nosotros sí vamos a abogar porque los derechos de esa persona, aun cuando, reitero, sean malas personas y hayan cometido delitos, sus derechos sean respetados y garantizados. Nos parece que eso no pueden ser sometidos a tormento, no pueden ser objeto de tortura, no pueden ser objeto de apremio. Eso está proscrito, está prohibido. De hecho, son la integridad física y psíquica de las personas son de los pocos bienes jurídicos indisponibles, respecto a los cuales no existen causales de justificación alguna. ¿Y quiénes tienen que respetar? ¿Quiénes son los llamados a que los derechos de las víctimas sean efectivamente garantizados y protegidos? Es el Estado a través de sus órganos, la policía, los órganos coadyuvantes, el Ministerio Público, los tribunales de justicia. Los recursos invertidos en esas instituciones son, no digo por cientos de miles, quizás millones de recursos más de los que contamos nosotros como INDH. Muy bien, Federico, como usted ve, este tema da para largo y además la gente se entusiasma con sus comentarios porque interesa, y es importante conocer cuánto somos protegidos y cuándo también estábamos expuestos a situaciones y que en ningún momento, y eso me parece un buen mensaje que usted dice, en ningún momento una persona pierde los derechos humanos. Bueno, gracias por este tiempo, ha sido muy, muy interesante conversar con usted como siempre. Miguel Ángel, le agradezco infinitamente este espacio, yo creo que necesitamos más debate y yo le agradezco su disponibilidad siempre a podernos considerar. Muy amable, buenas tardes.